Vamos a ver cómo podemos entrenar y utilizar estas redes de Hochschild. Vamos a hablar de almacenar patrones o estructuras o datos en la memoria. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo que se podía utilizar como una memoria asociativa o una memoria accesible por contenido? Y luego vamos a ver cómo recuperar esos patrones fundamentales o datos limpios. El proceso de almacenamiento es lo que vamos a denominar entrenamiento de la red. Y la recuperación va a ser el uso o prueba de la red. Supongamos que tenemos las memorias fundamentales, es decir, son aquellos patrones o datos o imágenes, en el caso del reconocimiento rostro que yo les comentaba, que queremos que se almacenen en esa memoria, que queremos que queden guardadas o codificadas en los pesos de la red. Esos van a ser los X asterisco sub K, donde esa X, como ven, está en negrita, quiere decir que es un vector. Si fuera una imagen, serán los valores de los píxeles de la imagen. En el caso estricto de la red de Hochschild, tendría que ser una imagen blanco y negro, o sea, tendría que ser píxeles blancos y negros, pero bueno, se puede extender esto a escalas de grises y colores. Y está en R a la n, quiere decir que hay n píxeles. Por ejemplo, si fuera una imagen de 100%, tendría que haber 10.000, ese n sería 10.000, sería un vector de 10.000 puntos. Esos patrones fundamentales son los que queremos que guarde o almacene la red. Y el proceso de almacenamiento es muy sencillo. Fíjense en esta ecuación. Con esto aprende la red. Este tipo de aprendizaje se llama o se denomina aprendizaje hebbiano y ahora vamos a ver por qué. Simplemente estamos haciendo una especie de promedio de los patrones. Fíjense que el peso IJ, o sea que es el peso que vincula el píxel I con el píxel J. Imagínense dos píxeles cualquiera de la imagen que estamos queriendo reconocer, que también vendría a ser la neurona I con la neurona J dentro de la red. Fíjense que lo que hace es promediar esas dos dimensiones, la I y la J, acá está la J y acá está la I, para todos los patrones, haciendo un producto sobre todos los patrones K. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos pensar que eso tiene algo que ver con el entrenamiento de la red? Luego vamos a hacer una interpretación también de por qué es un aprendizaje hebbiano. Supongamos que tenemos un patrón que tiene distintos valores. Acá tenemos un caso muy simplificado en el que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La dimensión sería, la n sería 7, como si tuviéramos una imagen de nada más de 7 píxeles o lo que sea. Supongamos que en la posición 1 vale 1 y en la posición 3 vale 1. ¿Qué va a pasar cuando este J valga 1 y este I valga 3? O sea, en la red neuronal estoy tratando de averiguar qué va a pasar, acá están todas las neuronas, con la conexión que hay entre la neurona 3 y la neurona 1. Este es el peso que estoy tratando de averiguar. Si siempre encuentro que este vale 1 y este vale 1, o sea, las dos posiciones en todas las memorias fundamentales que tengo, recuerden que voy recorriendo para todas las K, esa sumatoria va a dar un valor grande. Quiere decir que acá está simplemente dividido por 7, este peso va a tener un valor grande. En el caso de que en lugar de los dos 1 valgan los dos menos 1, va a pasar lo mismo porque me va a quedar acá en el producto menos 1 por menos 1 más 1 y también esa sumatoria va a tomar valores muy grandes. También podría pasar que uno valga más 1 y el otro valga menos 1. En la mayoría de los casos siempre estamos pensando que tomamos muchas memorias fundamentales y estamos haciendo ese promedio. Eso va a dar siempre menos 1. Y eso indica que esas dos neuronas o esas dos entradas están siempre sincronizadas a la inversa. ¿Qué va a pasar? Esta sumatoria
va a acumular muchos menos unos. Quiere decir que el valor del peso ese va a ser negativo y grande. Vimos dos casos entonces. En el caso en el que los dos valen menos 1, entonces se hace positivo y grande el peso. Y el caso en el que uno vale más 1 y el otro vale menos 1, y el peso se hace negativo y grande. También vimos el caso en el que los dos valen menos 1, que se hacía positivo, o sea, porque estaban sincronizadas. O sea que este método está detectando qué neuronas se activan a la vez. Si bien pueden ser las dos sincronizadas en positivo, las dos sincronizadas en negativo, o las dos siempre desincronizadas, pero siempre igual, una más 1 y la otra menos 1. Así que tenemos dos casos, que los pesos sean grandes positivos, que los pesos sean grandes negativos. Pero hay un caso más, que es el caso en que las neuronas estén desincronizadas. Cuando a veces las dos están en más 1, a veces las dos están en menos 1, a veces están cruzadas, más 1 menos 1, otras veces están cruzadas al revés, menos 1 más 1. ¿Qué va a pasar con esta sumatoria? Va a sumar igual cantidad de casos positivos que casos negativos. Por ejemplo, si hubiera 1000 patrones, va a ser 500 veces más 1 y 500 veces menos 1, lo cual le va a dar 0. Eso quiere decir que las neuronas no actúan sincronizadas en ningún sentido, ni siempre igual ni siempre al revés, sino que y con igual probabilidad pueden estar sincronizadas o desincronizadas. Y eso quiere decir que esas neuronas no tienen nada que ver entre ellas, por lo tanto el peso sináptico va a valer 0, o un número muy cercano a 0. Volvemos un paso más atrás, recordando que esto lo calculamos sobre las memorias fundamentales. O sea, en el ejemplo que dábamos, si nosotros detectamos que entre el píxel 1 y el píxel 3 no hay ninguna relación, quiere decir que no hay vínculo. Cuando uno se ilumina, el otro está apagado, o puede que estén los dos apagados, o los dos iluminados, o al revés, el primero apagado y el segundo iluminado, sin ninguna coordinación. Por lo tanto, no hay relación entre esos dos píxeles. Esta es la forma que se entrena, y como ven, los distintos pesos que vayamos calculando, acá estará el 3, 2, acá estará el otro peso entre la neurona 2 y la 1, van en definitiva guardar una memoria de qué relación hay, qué tipo de relación hay entre los puntos o los píxeles, o si quieren las dimensiones de las entradas que yo les voy mostrando. Esto es un aprendizaje hebbiano porque, si recuerdan, el aprendizaje de Hebb aumentaba los pesos sinápticos no por una corrección de error ni nada por el estilo, sino simplemente fijándose cuando había dos neuronas que se activaban juntos. Entonces ahí se empezaban a generar sinapsis entre esas neuronas. Entonces este es un típico aprendizaje de Hebb, porque cuando estas entradas están coordinadas y por lo tanto las neuronas correspondientes tienen que activarse juntas, los pesos sinápticos correspondientes a esas entradas se van a ir incrementando y van a ir aprendiendo esa información. Vamos a ver ahora algunas observaciones generales sobre este proceso de aprendizaje. Observen que, a diferencia de todos los que vimos antes, no es un aprendizaje iterativo. Simplemente le mostramos una vez todos los patrones y hacemos un simple cálculo sobre los patrones, que es esa sumatoria, y no tenemos que ir ajustando de a poquito los pesos, con cada patrón que llega lo vamos cambiando un poquito. Acá simplemente hacemos ese promedio en las dimensiones que nos interesan y listo, ya tenemos el peso. Podemos saber exactamente cuándo va a terminar el proceso de aprendizaje. Hay una cantidad de iteraciones, que es la cantidad de dimensiones que tenemos, y listo. Otra observación es, resumidamente, lo que acabamos de contar recién sobre el aprendizaje hebbiano. Cuanto más vínculo haya entre la neurona I y la J, cuanto más sincronizadas estén, ya sea porque van las dos para el mismo lado o porque siempre van cruzadas, pero cruzadas igual, más grandes serán los pesos. El típico aprendizaje hebbiano. Y lo otro que tenemos que observar es que hay un límite teórico para la capacidad de almacenamiento que fue demostrado
cuando se propusieron originalmente estas redes neuronales. Y ese límite teórico nos dice que la cantidad máxima de memorias fundamentales que podemos almacenar, ¿se acuerdan? Las memorias fundamentales eran, por ejemplo, las imágenes. Supongan que queremos almacenar la cara de 3 personas. Sería acá un P de 3. Esa es la cantidad de memorias fundamentales. Si queremos almacenar 200 personas, bueno, serían 200 memorias fundamentales. Esa cantidad máxima de memorias fundamentales está limitada. Como podemos sospechar, va a estar limitada por la cantidad de neuronas, ¿no? Porque la cantidad de neuronas nos da, en definitiva, la cantidad de pesos, que son los que guardan la información en una red neuronal. Y esa limitación es la siguiente. Se calcula la cantidad de neuronas dividido 2 por el logaritmo natural de la cantidad de neuronas, y el número que me da es la cantidad máxima de memorias fundamentales que puedo almacenar. Esto está asegurado para un error de aproximadamente un 1%, para que la red luego, cuando tenga que recuperarla, se equivoque solo en un 1% de los casos.